esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Dispongámonos a hacer este ejercicio de lectura de la palabra de Dios. Empecemos invocando al Espíritu Santo. Le pedimos que nos dé la luz para entender, penetrar el sentido de la palabra y que nos dé la fuerza igualmente para comprometernos con ella. Tomamos las lecturas del domingo próximo, 18 de agosto, 20º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura nos viene del profeta Jeremías, en el capítulo 18, creo. 38. Es que esto no se ve bien. Versículos que 4 al 6. 4 al 6 y 8 al 10. Bien. ¿Quién leyó? Cuando Jeremías anunció la caída inminente de Jerusalén, los notables dijeron al rey: hay que matar a ese hombre, pues con semejantes discursos está desmoralizando a las tropas que quedan en la ciudad y a toda la población. Él no busca el bien, sino el mal del pueblo. El rey Sedequías le contestó: está bien, haga con él lo que quiera. El rey no puede nada frente a ustedes. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malaquías, en el patio de la guardia, bajándolo con sogas. Como en la cisterna no había agua sino fango, Jeremías se hundió en él. Entonces el etíope Ebed-Melech fue y le dijo al rey: Majestad, lo que esos hombres han hecho con el profeta Jeremías es un crimen. Lo echaron en una cisterna donde va a morir de hambre, y es que ya no hay alimentos en la ciudad. El rey ordenó a Ebed-Melech que se llevara 30 hombres y sacaran al profeta Jeremías de la cisterna antes que muriera. Bien. ¿Habrá algo para comentar, para pedir alguna explicación? ¿Quién era Ebed-Melech? Ebed-Melech. Según dice el texto, era un etíope, o sea, no era un judío, era un extranjero. Sin embargo, el nombre es un nombre judío. Ebed-Melech significa Ebed, significa siervo, y Melech significa rey, siervo del rey. Era el nombre de él. Lo interesante de ese texto es que se preocupe por Jeremías, un extranjero, un siervo, y no exactamente otro judío, un paisano, diríamos, uno del mismo pueblo, sino un extranjero. ¿Qué más? Padre, cuando hablan de la cisterna, ¿a qué están haciendo referencia? Porque no entienden cisterna en nuestro contexto, pues la cisterna del baño, pero en este contexto, ¿a dónde lo metieron? ¿O qué función tenía la cisterna en ese momento? Ustedes han oído hablar de los aljibes. Sí. Así. Okay. ¿Conocen los aljibes? Sí. Aljibe es la palabra árabe que significa cisterna. Es un hueco en la tierra para buscar agua en profundidad, a veces un poco somera, a veces muy profunda. Ese aljibe famoso de la fuente que en Siquem tenía 20 brazos, yo las conté así, hasta donde se encontraba el agua, profundísimo. Bien, entonces es un aljibe, una cisterna es un aljibe, simplemente lugar, un hueco
que se perfora para encontrar agua subterránea. ¿Habrá alguna otra cosa? Porque si Sedecías era el rey, se deja como, o sea, él dice, es el pueblo. O sea, El rey no tiene nada contra ustedes, puede con ustedes. Ajá. Bien, ese es un contexto muy interesante. La vida de Jeremías es una vida extraordinariamente significativa, admirable, maravillosa. Esa es la vida de Jeremías. Le tocó vivir un momento duro, difícil, el momento de la gran crisis inmediatamente anterior a la deportación, cuando el rey venía a deportar a todos los que en ese momento estaban, y los babilonios vinieron, sitiaron la ciudad, incendiaron el templo, destruyeron los muros, se llevaron a todas las personas que valían algo, dejaron simplemente unos pocos. Eso fue la gran tragedia. En ese momento surgió la voz profética de Jeremías. Jeremías defendía lo que llamaríamos una política divina. Esto es, decía, sométanse al rey de Babilonia y se salvará la ciudad, se salvará el templo y todo. Pero los políticos, los que diríamos en ese momento eran los que llevaban la opinión pública grande ahí, defendían otra política en contra de Jeremías. Jeremías, como profeta, estaba seguro de defender la política de Dios. Ellos defendían otra política que consistía en llamar a Egipto. Egipto es el país, Egipto está al sur, está la Palestina y está Babilonia arriba. Palestina está entre los dos. De Babilonia atacaban acá y ellos decían, acudamos a Egipto, que está en el otro extremo, para que Egipto nos salve. No acudían a la salvación de Dios, sino a la salvación de Egipto. Y esos son aquellos políticos que formaban un grupo de presión terrible en contra de Sedecías. Sedequías dice, desde aquí Sedecías decimos ordinariamente. Sedecías fue un rey, un débil, sumamente débil, y no tenía una gran personalidad. Tiene una historia triste, tristísima. Sedecías. Y entonces Sedecías llegó el momento en que dijo, yo soy el rey, pero el que manda no soy yo. El que manda son esos grupos de presión fuertes que hay. Ese es el contexto de esa palabra. Ahí lo que vale es el profeta. ¿Quién es el profeta? ¿Quiénes son los profetas? Yo leyendo el comentario que escribí, aquí me parece que es bueno recordar ese comentario. ¿Cuál es la suerte de los profetas? La suerte de Jeremías como profeta. Defender la palabra de Dios, defender los intereses divinos, cueste lo que cueste, así sea hasta caer, ser tirado a un aljibe y estar a punto de morir. Ese es el profeta. ¿Cuál es la suerte de los profetas? Entonces, son hombres comprometidos con la verdad de Dios y con el destino del hombre. Dos cosas. Comprometidos con la verdad de Dios. Ellos no inventan la palabra, la reciben. Ellos no son el origen de la palabra, son simplemente un vehículo para conocer el pensamiento de Dios y la palabra de Dios. Y también el destino del hombre. Están al servicio de parte de Dios para el hombre. Deben leer los acontecimientos que afectan al pueblo, no solo con sus ojos de hombre, sino con la mirada de Dios.
acontecimientos lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ven los hombres? ¿Con qué intereses? En contra de los intereses divinos. El profeta es aquel que mira con los ojos de Dios los acontecimientos, los invade la palabra de Dios y el fuego. Esa palabra es muy importante. Jeremías decía: yo siento que la palabra de Dios está dentro de mí, quiero renunciar a ella, no escucharla, no oírla, pero es dentro de mí un fuego, es una candela que me quema la palabra de Dios. Terrible, decía él. Y el Evangelio va a hablar del fuego, precisamente. Por eso aquí el fuego de su amor por el hombre. Bien, esa es la visión del profeta que tenemos allí. Jeremías es uno de los grandes poetas. Yo lo aprecio muchísimo. Para mí es el gran profeta. Porque no solamente Isaías es una persona admirable, los demás, todos ellos, Amós, Oseas, son admirables todos. Pero Jeremías fue el que nos transmitió el alma del profeta. Fue el que nos transmitió qué siente un profeta, qué vive un profeta. Los demás pasaron palabras de Dios, de vez en cuando algún sufrimiento, pero en Jeremías uno siente el drama profundo del profeta, lo que él vive allí, en la profundidad de su ser. Bien, esa es la primera lectura. Entonces tiran a Jeremías para que muera a una cisterna, a un aljibe. No hay agua, hay barro, se hunde en el barro. Y la voz solidaria, la voz que clama por él, que va a donde el rey, es precisamente la de un etíope, de un extranjero, de un siervo. ¿Qué significa eso? Por una parte, que Dios cuida de su profeta, por otra parte, que se sirve de esos instrumentos débiles para sus obras. Esa es la gran lección que tiene este Ebed-Melech, etíope. Sedecías se deja convencer de él y le da una tropa, un pelotón de gente para que lo saque de ahí y que no muera Jeremías. Esa es la primera lectura, bellísima de lo que es un profeta. Bien, pasemos a las... Bien, ¿quién dijo algo? No, fue un sonido de la silla. Ah. ¿Y de qué pasa? No, no sabía. ¿Cómo? Bueno, entonces pasemos a la segunda lectura. ¿Quién va a leer? La carta a los hebreos en realidad no es una carta. El capítulo 12, los versículos 1 a 4. Hebreos. De la carta a los hebreos. Hermanos, teniendo a nuestro alrededor una muchedumbre tan grande de creyentes que han dado testimonio de su fe, despojémonos como ellos de todo peso inútil y del estorbo del pecado, y aguantando con valor los sufrimientos, emprendamos la carrera que tenemos por delante, con la mira puesta en Jesús, que guía nuestra fe y que un día la coronará. Él, renunciando al gozo inmediato, soportó sin miedo la humillación de la cruz y ahora está sentado como Rey a la derecha de Dios. Piensen con qué valor soportó Él tal contradicción de parte de los pecadores, y tampoco ustedes se rendirán y perderán el ánimo. En su lucha contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre. Bien, ese es el cristiano, el que tenemos allí como cristiano. En el fondo, lo que quiere esa lectura es decir, a partir de Cristo, a partir del bautismo, todo cristiano es un profeta. Todo cristiano tiene esa misión en el mundo.
Y por eso alude a esa muchedumbre grande de testigos. Aquí usa la palabra creyentes. Tú tienes ahí, Fernando, que los primeros versículos de... Por tanto, también nosotros, teniendo en torno a nuestra gran nube de testigos, Eso es, la palabra testigos. Está, lo que usa la palabra, la Biblia es la palabra testigos. Esa traducción que nos impone el secretariado del episcopado, que me la impone, ¿no? Cuando yo hacía los comentarios no la seguía, pero de allá reclamaron que se debía seguir la traducción que se hizo, y es mala, porque una cosa es el creyente y otra cosa es el testigo. El testigo es aquel, como el profeta, que pone en riesgo la vida por la verdad de lo que dice. El creyente es una persona que cree. El testigo es fundamentalmente una persona que se compromete a llevar no solamente una doctrina, sino una vida presente. Por eso no hay que quitar esa palabra creyente, que no es. Que han dado testimonio de su fe. Esos son ellos, y termina precisamente esa lectura, ese trocito, diciéndonos: piensen con qué valor soportó Jesús tal contradicción de parte de los pecadores, así como Jeremías soportó la contradicción, la persecución de parte de sus paisanos. Y tampoco ustedes se rendirán ni perderán el ánimo en su lucha contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre, como debe ser un testigo, el que resista hasta derramar la sangre. Bien, ahí tenemos el texto de los hebreos. Pasemos al Evangelio entonces. San Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Jesús dice a los discípulos: yo vine a encender fuego en el mundo, y como deseo que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que recibir un bautismo, y como sufro esperando que llegue ese momento. ¿Piensan que vine a traer tranquilidad al mundo? Les aseguro que no. Yo vine a traer divisiones. De ahora en adelante, si hay 5 en una familia, dice familia ahí, bueno, se pondrán 3 de una parte y 2 de otra. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Ese es el texto. Bien, ¿algo que decir sobre eso? Impresión inmediata. Padre, cuando hablan aquí de, dice Jesús, he venido a arrojar un fuego ¿en qué sentido? Ahí está lo grave. ¿Cuál es el sentido de la candelada que trajo Jesús? No de cualquier cosa que se entera tan grande. Vamos a ver, hacemos una explicación especial de eso. ¿Habrá alguna otra cosa? Padre, dice que piensan que venía a traer tranquilidad al mundo. Está haciendo una pregunta. Esa pregunta que está haciendo Jesús es para que los discípulos le respondan o... Al menos para que se interroguen. No forzosamente porque le respondan. He venido a traer divisiones. Es un texto supremamente difícil en el sentido de que, viéndolo aparentemente, uno encuentra contradicciones. Que Jesús venga a traer fuego al mundo, cuando lo que esperamos es que traiga paz.
que dice que ha venido a traer divisiones. Y lo que él ha venido es a buscar la unidad de todos. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender ese texto? Una de las claves, claro está, es situar el texto en el contexto del Evangelio. El contexto del Evangelio es, lo hemos dicho muchas veces, el viaje que Jesús está llevando de Galilea a Jerusalén. Y en ese viaje es cuando Jesús plantea estas cosas. Porque ese viaje va a terminar con la pasión, la muerte y la resurrección. Jesús estará solamente una semana en Jerusalén. Lo siguen los discípulos. Y la convicción que Jesús trae es que sus discípulos, al seguirlo, están corriendo su misma suerte. La suerte de la pasión, muerte y resurrección. Hasta allá los quiere llevar. Y en ese contexto es cuando esto viene. Dice, yo vine a encender fuego en el mundo. El fuego es una imagen, claro está. No se trata de que Jesús traiga una antorcha y demás, no. El fuego es signo de que el fuego puede ser purificador. El fuego puede ser iluminador. El fuego puede ser vivificador. Tres cosas que hay. En primer lugar, las cosas se purifican por el fuego. En segundo lugar, es vivificador, o sea, hace vivir. Una persona que cae en lo que se llama la hipotermia, el frío agudo, muere. Han muerto soldados en las montañas de Colombia de hipotermia, cuando no tienen una hermanita para echarse encima y se mueren de frío en las montañas. Igualmente el fuego no solamente es eso, sino iluminador también. Cuando estamos en oscuridad encendemos una luz. Bien, ese fuego que Jesús trajo, ¿qué es? El amor de Dios Padre. Su amor, el amor de Dios Padre. El amor es un fuego. Necesariamente lo es una pasión. Es un pathos, dicen ustedes ahora, griego, sentimiento profundo. El fuego es la palabra de Dios, que es iluminadora. El fuego es la persona misma de Jesús, de Dios que entra a la condición humana. Su palabra, el misterio que encierra su persona. El fuego va a ser su misma pasión, su misma muerte, su misma resurrección. Ese es el fuego que Jesús trae. Ha venido a traer fuego a la tierra. Ha venido a hacer una comunicación entre Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios, el misterio de Dios que entra al mundo. Y eso que viene a hacer ahí, viene a remediar las necesidades del mundo. El hombre sin ese fuego no tiene sentido en la vida. Sin ese fuego divino está en la oscuridad. Tiene que ser iluminado, tiene que ser purificado, tiene que ser vivificado. Y es lo que Jesús ha hecho, hace con nosotros, quiere hacer con el mundo. Y por eso dice su gran deseo, su gran anhelo, lo que él más lleva en el corazón, es que ese fuego estuviera ardiendo. O sea, que ese fuego fuera recibido, que ese fuego no fuera apagado por el hombre, sino que el hombre al recibirlo lo hiciera arder. Que ese fuego no fuera apagado por los poderes adversos a Cristo. Cuando los judíos quisieron matar a Cristo, quisieron no solamente matarlo a él, sino apagar ese fuego que él traía, apagar su obra salvadora,
apagar su misión, acabar con él, destruirlo para siempre. Y eso es lo que no van a lograr. Por eso quisiera que en este mundo ardiera ese fuego. Hoy en día le falta al mundo que ese fuego arda. A nosotros nos falta que ese fuego arda dentro de nosotros. Que sea, como decía Jeremías, que sentía esa palabra como un fuego. Igualmente, cuando los discípulos de Maús caminan con Jesús y después hacen la evaluación de lo que pasó, decían, no sentíamos que ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras, nos explicaba las Escrituras, ardía nuestro corazón. Ese es el fuego que nos tiene que hacer arder, diciendo así, tengo un bautismo, dice Jesús, un bautismo. ¿Cuál bautismo será ese? El de su muerte. El de su muerte. No es el bautismo que nosotros recibimos, porque Jesús no tenía nada por qué recibir ese bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios y Él era hijo de Dios. No, a nosotros nos hace hijos y Él era el hijo por naturaleza. Y así de todo lo demás. Ni el bautismo de Juan Bautista. El bautismo, ese bautismo en que Él se sumerge. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergido. Bapto, el verbo bapto, significa sumergirse. Así como en la piscina cae y desaparece la persona. Se hunde la persona. Ese es el sumergirse, ese es el bautismo. Así se bautizaban los primeros cristianos. En una piscina con el agua hasta la cintura. El que bautizaba los sumergía hasta que desaparecían. Y claro, ustedes tenían que dejar salir. Se los hubiera dejado ahí, no, y se hubieran muerto. Pero él decía, yo te bautizo en el nombre del Padre, y lo sumergía. En el nombre del Hijo, y lo sumergía y salía. En el nombre del Espíritu, y salía. Ven, hoy en día eso se hace con un chorrito de agua que no es insignificante. No es. Y cuando no le toca, como me ha tocado a mí varias veces, bautizar a un niño o a una niña en una incubadora, eso es imposible. Uno mete la mano y le dan a uno un algodón untado de agua. Y con ese algodoncito untado de agua uno le unta una goterita, 2 goteritas, tal vez, que caen ahí para bautizar. Bien, el bautismo de Jesús es ese sumergirse en su pasión, sumergirse en la pasión, en la muerte, es su muerte. Y dice con toda fe, tengo que recibir un bautismo. Ese tengo es muy importante. No dice voy a recibir un bautismo, sino tengo. ¿Qué fuerza tiene eso? Es obediente. Alguien más que se ve obligado. Que se ve obligado, que no puede no hacerlo. No es que tal vez lo voy a hacer o que lo voy a hacer, no sé, sino tengo que hacerlo. O sea, mi misión está allí, en ese bautismo. Y cómo sufro esperando que llegue ese momento. Bien, el momento de su pasión. Aquí en el Vía Crucis, que es hermosísimo. En ese Vía Crucis, en la segunda estación, cuando el soldado le presenta la cruz a Cristo, Cristo abre los brazos para recibir la cruz con un profundo. Esa es una imagen bella que hay en ese Vía Crucis. Bien, y entonces, consecuencia de ello, aquí viene el fuego. Ese fuego atraído. Esto que viene inmediatamente después se entiende ya en la respuesta que da el hombre
la respuesta que da el hombre, los creyentes, los que han recibido la fe, la respuesta que han dado a la palabra del Señor. Les aseguro que yo vine a traer divisiones. O sea, Jesús es un punto de división. Cuando se hace la presentación de Jesús en el templo, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, cuando se presenta allá y Simeón recibe al niño, dice, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Este está puesto para ser un factor de división. Y en efecto, en los primeros años todavía se puede hacer así. Se ve eso. Pero en los primeros años, en una familia, recibían la fe unos y otros no. Y entonces ese hecho de que la fe sea un comportamiento personal, incluso dentro de la familia, que yo lo recibo y mi hermano no lo recibe, que yo lo recibo, puede ser el padre y el hijo no lo recibe, la madre y la hija no, y así lo demás. Ese hecho de que se acepta a Jesús o no se acepta, de que unos lo acepten y otros no, trae la división. Y Jesús ha venido a traer esa división precisamente. O sea, es ocasión. Uno no diría causa, sino ocasión. Ocasión de división. Todo porque se puede aceptar o no aceptar al Señor. Y entonces está el lugar en que una familia se pondrán 3 de una parte y 2 de la otra. 3 de una parte los que creen, 2 de la otra los que no creen. Y Jesús es factor, por consiguiente, de esa división. Eso refleja en el Evangelio de Lucas, como en los Evangelios, refleja el momento en que se escribe el Evangelio, en que cuando se escribió el Evangelio esa era una situación que se vivía profundamente en las familias. Ahí estaba eso. Bien, ese es el texto que tenemos allí. Y Jesús lo hace porque es profeta. Jeremías, profeta, defendió los intereses de Dios, el camino de Dios, le costó casi la vida, hasta ser tirado al aljibe, con riesgo de su muerte, que si no es por la intervención del etíope hubiera muerto. Y Jesús es aquel que ya no solamente con riesgo, sino con el hecho de su vida, asume el papel de Dios, la misión que Dios le ha encomendado, el fuego que ha traído al mundo, ese fuego que se identifica, digo, con su persona, con su misión, con su palabra, con el Evangelio, con la palabra de Dios, con el amor de Dios que se encierra en todo eso, que es una candelada. Ese fuego que trajo Jesús fue el que lo llevó a la muerte, y la muerte hacía parte de ese fuego. Su muerte es iluminadora, santificadora, vivificadora, y su resurrección igualmente. Ese es el texto que tenemos para el domingo en tanto. ¿Habrá algún comentario? Tienen que volverlo a leer, a meditarlo, ojalá, y sobre todo a hacerle a la aplicación. Una aplicación personal. Yo, este fuego me ha encendido, me ha calentado, me ha iluminado, me ha vivificado, me ha purificado. Ese fuego es para mí. Ese fuego es para la sociedad donde yo vivo. La sociedad esta donde yo vivo, que es la familia, que es el trabajo, que es el lugar. Este mundo, con toda su maravilloso progreso, sus posibilidades. Sin embargo, es un mundo en oscuridades terribles.
Lo que está pasando en Egipto es una oscuridad de espanto. Lo que pasa en muchas partes es así. Y lo que pasa entre nosotros en Colombia, esa oscuridad, esa corrupción terrible que hemos vivido, esa oscuridad. Ahí no ha entrado el fuego que trajo Jesús. Ahí no ha entrado amor, no ha entrado luz, iluminación, purificación. Por eso esa palabra es muy actual. Ojalá la hagamos muy actual. Terminemos pues. Pidamos al Señor que nos dejemos iluminar, encender por este fuego. Lo recibimos el día del bautismo. Ese día se nos puso en las manos de los padres y los padrinos un fuego, una luz, para llevarla en la vida a todos los demás. Que nosotros seamos responsables de la luz en el mundo. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Os bendiga con su vida. La Santísima Virgen María. Amén.